A ver, Pa, te voy a preguntar ahora de un caso muy interesante que me has platicado a lo largo de los años sobre un avistamiento ovni que tuviste cuando eras joven en la zona de la Jusco. ¿Nos podrías platicar cómo lo recuerdas? Bueno, fue sobre la carretera, la autopista Cuernavaca. O sea, por la zona de Topilejo, por ahí. O sea, fue en la autopista México-Cuernavaca. Sí, ¿Fue de ida o de regreso? Vamos a ir de la Ciudad de México a Cuernavaca o de Cuernavaca a la Ciudad de México. de Cuernavaca hacia la Ciudad de México. ¿Recuerdas más o menos en qué año fue? Como en 1975. Fue más o menos, bueno, alrededor de 1975. Sí, Tú estabas en la ciudad de Cuernavaca y ibas hacia la Ciudad de México, yo venía de regreso. en la autopista. Sí, O sea que ya habías pasado la Pera. sí, no, esto fue casi llegando a Topilejo, por donde está la división entre el DF y el estado de Morelos. Ya ves que no sé si todavía exista una estatua de Morelos Ah, ok, junto a la donde carretera. fue por ahí. Ahí, ¿Fue antes de llegar o en el de mismo allá lugar? para acá, Ajá. de Cuernavaca para acá, una o dos curvas antes, Oh, ok. había un llano hacia como, digamos, a la derecha, Ajá. y un llano y sin árboles, hasta el fondo se veía O sea, tú ibas en el coche, sí, ibas pasando por ese llano. sí, Haz de y cuenta que vas dando una curva y de repente, ¿qué te encuentras? en la curva desde antes de la curva había muchos coches parados. Ah, caray, o sea, ya había una serie de automóviles Sí, que estaban al lado de la carretera. y en la estaban viendo guarnición. el logo. Pero vamos a ir, pero a ti que de primera impresión no te diste cuenta que había un ovni, viste un No. montón de gente. Eso fue lo que primero Vi te un llamó la montón de atención. coches parados. Ajá. Sí, y la gente se bajaba de los coches y luego ya un poquito más de tiempo ya me paré yo y me bajé de mi coche, y en eso ya había una patrulla de caminos que se paró. Ajá. También, y todo el mundo estaba viendo el platillo que oscilaba así. No estaba en el suelo, sí, sino que estaba como levitando. ¿Cómo a qué distancia estaría de la carretera? Yo creo que unos 200 metros más o menos. O sea, que estaba cerquita, no estaba muy lejos. Y dices que flotaba sobre el suelo, sobre la superficie. Sí, no estaba tocando el suelo. Estaba flotando como a 1 metro de altura. O sea, esas oscilaciones te hacían a ti pensar que estaba flotando, Sí, no volando. sí, o sea, estaba volando, no estaba en el suelo. Pero lo raro es que, pues, cómo estaba flotando ahí sin hacer ruido ni nada. O sea, no zumbaba, no hacía, no vibraba, nada más estaba ahí. Sí se movía. Ajá. Se movía y tenía como un resplandor alrededor. Ah, o sea que alrededor tenía como una atmósfera, No, como un resplandor, más que atmósfera, un resplandor. como si fuera una luz fluorescente, pero haz de cuenta como se ve una luz negra, Ajá. así fluorescente, alrededor. Ah, mira qué interesante. O sea que eso, indicaba como que, o sea, tenía algún tipo de luminosidad. Pero vamos a decir, No hacía ningún ruido. ¿a qué horas del día fue más o menos esta observación, Pa? Pues en la tarde, como yo creo que como de 4 a 5 de la tarde más o menos. O sea que la observación fue en el atardecer. O sea En que la todavía era de día. Ah, sí, de día. Ah, porque ahorita que me platicabas lo de la luminiscencia, podría uno pensar que probablemente era en la noche, pero no, era en la tarde. Y aun que había luz de día, Sí, pues se veía la se le luminiscencia, veía la luminiscencia. que era como purpúrea, morada, Sí, como luz negra.
como de tipo de luz negra. Sí, lo que se ve en un tubo de esos de luz negra, alrededor, que se ve la fluorescencia, así se veía. Bueno, entonces recapitulando, tú llegas en tu coche, vas en la autopista, ves mucha gente, muchos automóviles que están parados al lado de la carretera Sí. y la gente bajándose. Algunos se bajaban, algunos se quedaban en el coche, Pero tú, porque ajá. les infundía cierto miedo. Sí veías temor, sí veías como... Sí, porque, digamos, de la patrulla de caminos se pararon Ajá, y se bajaron los dos patrulleros ajá. y como que iban a ir hacia donde estaba el ovni, pero lo pensaban mucho, ¿no? Como que se agarraban su pistola y querían ir, pero no iban. O sea, eran los dos patrulleros de la patrulla de caminos. Sí, ellos Iban como medio envalentonados, con pistola en mano. Pues no muy valientes porque no se bajaban. Iban envalentonados, pero no se acercaban. No. Y entonces la gente estaba, muchos también, asombrados, muchos espantados. También todos que estaban viendo, pero no se bajaban de la carretera. Ajá. O sea, estaban en la cotación, allá arriba, allá estaban todos. O sea, nadie se bajó. Mira qué interesante. O sea, nadie, a pesar de que estaba cerquita, nadie fue a investigar, o sea, no hubo ningún chismoso ni nada, ¿verdad? No, ni se vio que salir algún ocupante o nada, no, nada. Oye, y desde que tú llegaste, más o menos, ¿cuánto tiempo transcurrió esta observación? Yo creo que pues, ha de haber tenido como unos 5 o 10 minutos, porque no se veía que hubiera tenido mucho tiempo. Ajá. Ya en eso ya llegó la patrulla, se bajaron, todo eso. Ponle otros 15, 20 minutos. Yo me fui porque pues ya dije, pues ¿qué le veo? ¿Qué le sigo viendo? O sea, tú cuando te fuiste, se seguía viendo. No, ahí estaba o sea, que ahí tenía... ahí estaba o sea, tu observación desde que llegaste hasta que te fuiste pudo haber sido como de aproximadamente... De que llegué hasta que me fui como media hora. Media hora. O sea, una observación con muchísima gente. O sea, ¿cuánta gente habría? Muchísima no, o sea... Más o menos ¿cuántas personas? ¿Qué te gusta, no? 50 coches o algo así. 50 coches para un avistamiento ovni, pues se me hace a mí muy significativo. Hay que recordar... Sí, eran muchos coches. Que ya en aquel tiempo era una autopista muy transitada, o sea, a toda hora siempre hay muchísimos coches, ¿no? Ya en aquel tiempo también ya se daba ese fenómeno, que había hasta tráfico. Y tú, haz de cuenta, ¿escuchaste algún tipo de comentario, algunos murmullos? No, pues toda la gente se quedaba viendo y decían que si era de veras. O sea, había gente que pensaban que no era de veras, pues lo estaban viendo. O sea, no había ninguna razón para dudar si lo estabas viendo. Lo estás viendo y como dices, flotaba, parece que estaba suspendido, ¿no? Y veías que levitaba, o sea, que estaba ahí como moviéndose, no estaba en el suelo. Estaba... Perfectamente se veía que no estaba en el suelo. Exactamente. Estaba como, yo calculo que 1 metro, 1.5 metros del suelo. Qué interesante. ¿Y podrías describirnos el ovni? ¿Cómo recuerdas tú cómo era? Sus características, su color, volador, su forma. Como un platillo, no... Tenía domo, pero era como domo metálico, no se veía que fuera de vidrio ni nada. Ok. Y todo el cuerpo era como de una sola pieza. No se le veían juntas ni ventanitas, nada. Toberas, nada. Y de abajo se veía como plano, o sea, no. Muy bien. No se veía que tuviera algún... No era como dos platos pegados, sino era como el plato de arriba y abajo plano. Era como un plato puesto de cabeza. Oye, ¿y se le veía en la parte de abajo donde estaba plano algún sistema de propulsión, No, se veía plano, una tobera? Plano. Y no hacía ningún ruido. Ningún ruido, suspendido y demás. Sí. ¿De qué color era? ¿Qué tonalidad era? ¿Cómo lo veías tú? Era como de un metálico oscuro. O sea, no era cromado, era como metálico, pero un poco oscurito. Era metálico como un poco, se veía como si fuera
no de aluminio, sino que algo ferroso, pero no estaba pintado, Ajá, no tenía pintura. Era algún metal medio oscuro, ajá. haz de cuenta como gris, pero Pero metálico, gris metálico. Sí, sí, sí. O sea, no era un cromo, era un color metálico. ¿Era brillante o mate? ¿Tú cómo lo veías? No era mate. Mate. Ah, qué interesante. Sí, mira. no era algo brillante. Ah, mira qué interesante. Y, por ejemplo, ¿qué pasó por tu mente? O sea, ¿tú sentiste miedo? ¿Sentiste curiosidad, asombro, Curiosidad. curiosidad? Sí, me bajé y me paré porque mucha gente se había parado, ¿no? Ajá. Entonces yo me bajé y pero no me dieron ganas de ir a asomarme ya hasta donde estaba el No, objeto, ¿no? ¿No sentiste de yo repente estaba como viendo la dónde curiosidad? estaba. Sí, y creo que todo el mundo estaba viendo dónde estaba. A nadie se le ocurrió bajarse de la carretera e ir a ver, A investigar a ver qué pasaba. nadie en absoluto. Bueno, entonces, pues tú ya te fuiste, ¿no? Ya pasó. Sí, yo ya estuve viendo, me aburrí. Te aburriste de ver un ovni, o sea, Sí. algo sensacional, con muchísima gente, varios coches parados, y llegó un momento que, Igual alguna gente se empezó a ir y pues dije, pues ya voy, ¿qué me quedo a hacer aquí? oye, me surge la curiosidad, ¿tú recuerdas si alguien tenía alguna cámara fotográfica, alguna cámara para filmar? No, porque en ese tiempo no era muy normal que la gente trajera cámaras. No es como hoy que todo el mundo trae el celular y ahora todo el mundo le hubiera tomado fotos, ¿no? Oye, cuando estabas ahí presenciando ese ovni, ¿sentiste en tu atmósfera algún efecto como que si picara, como si hubiera algún campo eléctrico? No, ¿No? Nada persiste. no más el resplandorcito que se le Y veía. el sonido a tu alrededor no se oía hueco, o sea, se oía normal. No se oía nada. No se oía, o sea, se oía total, no se escuchaban los animales, se escuchaban los coches que todavía estaban en la carretera. No, la verdad no se alcanzaba a oír Nada. O sea, estaba como se oían totalmente ruidos silencioso. de los camiones que pasaban. Eso sí se oían. Sí, es porque pasaban muchos autobuses, sobre todo de ida hacia Cuernavaca. Pero de Cuernavaca hacia acá, se paraban unos y otros pasaban como si nada. O sea que muchísima gente los vio también en los autobuses. Sí, al día siguiente. A ver, entonces, perdón. Entonces tú ya te vas, ya tomas tu coche, te diriges a la Ciudad de México. Sí. ¿Y qué hiciste? ¿No te dio curiosidad por saber qué era? De investigar, de ver. Sí, de hecho, al día siguiente busqué en todos los periódicos. Ajá. Ah, o sea, estuviste checando en los periódicos. Sí, si había más gente que hubiera avistado. Y no decía nada, ni nadie escribió nada, ni nadie comentó nada. Ni en la televisión. Ni en la televisión, nada. ¿Sí? ¿Y cuando tú llegaste, se lo platicaste a alguien? Pues yo me acuerdo que sí les comenté aquí en la casa cuando llegué que había yo visto un platillo. Ah, sí. Y casi ya se me estaban viendo como con cara de Pedro Ferriz, ¿no? No, en ese tiempo la gente normalmente nunca hablaba o no comentaba de... Absolutamente nada, no era eso como de las películas gringas, ¿no? De que luego hablarle a la policía, hablarle a los bomberos, a la NASA casi. No, pues no estaba quemando nada, o sea, estaba ahí un platillo volador. Porque los policías deben haber reportado algo, ¿no? Yo creo que sí, pero te digo, hoy se bajaron de su patrulla y yo no los vi que agarraran el radio y se empezaron a hablar, ¿no? No se bajaron, no, se agarraron la pistola y como se veían uno al otro y que a ver quién era el valiente, ¿no? ¿Quién se arrojaba primero, ¿no? Pero nadie fue valiente, nadie. ¿Y no viste que nadie de los policías? Ni en todo el momento que estuve ahí, yo oía que hablaba al radio de la patrulla. Se oía, sí, pero ellos no hablaron para nada. ¿Sí? Interesante. Y se fueron y me imagino que han de haber dicho, no, van a decir que estamos locos o algo. Y
no sé si lo comentaron o no, ¿verdad? Ay, qué interesante, porque es uno de los casos más interesantes con los que me he encontrado, ¿no? Una gran cantidad de gente, en un lugar muy transitado, Sí, pero a su vez es un lugar muy bonito, pero abandonado, ¿no? En aquel tiempo pues no había no, casas ni nada, ¿no? no había la Era bola totalmente de bosque, ¿no? de gente. Sí, realmente la población más cercana era Topilejo y todavía estaba el pueblo ¿cómo se llama? El pueblo que está ahí junto, pero sobre la carretera vieja. ¿Qué sería? Tres Marías. No, es un pueblo donde vivían como gente que se dedicaba a recolectar basura, junto a donde está una cosa que es como de una fábrica de asfalto, algo así. Ajá. Allá arriba. Ok. Sí. Bueno, entonces, regresando a la cuestión del avistamiento en sí, para ti era un platillo volador, no se parecía ni a un avión, ni a un helicóptero, ni que me está haciendo un avión ahí a medio llano flotando, pues no. No había manera de que me confundiera yo. O sea, porque estaban al fondo había árboles. Ajá. Y abajo había llano. Ajá. Y sí, no ¿qué está haciendo ahí una cosa metálica ahí flotando si no hay razón de ser ni de estar, ¿no? O sea. Y ya después con el tiempo mejor tú mismo. A mí conforme pasaba el tiempo, Ajá. se me hacía que ya no era algo tan. Obviamente le empecé a aquilatar que era algo fuera de lo normal, ¿sí? Ajá. Y cuando surge ese pues incluso a veces ese reconocimiento de que es algo muy fuera de lo común, ¿no tuviste pesadillas? ¿No tuviste pensamientos extraños? No, yo lo único que sabía en ese tiempo de los ovnis había habido uno o dos avistamientos allá por Ciudad Pemex. Ajá. Que habían visto unas personas muy grandes, o sea, como extraterrestres, con trajes, incluso dejaron huellas en el cemento. Okay. Sí, pero una o dos cosas que había yo oído de ovnis, pero fuera de eso. Ajá, no habías profundizado mucho en el tema. No, ya hasta después, ya con el paso del tiempo, ya ves que a nosotros tocó ver muchas. Ajá. Pero ¿tú crees que pasaban, ¿no? este avistamiento fue como un parteaguas para que te interesara el tema, para que te apasionara? Bueno, siempre me había interesado porque yo creía que Pedro Ferriz no estaba loco ni nada, sino que era una persona que se había tomado la molestia de estar observando lo que otras gentes no tomaban en cuenta, ¿no? Sí, a mí se me hacía un señor muy estudioso, un periodista muy serio. Ajá. Que como para que arriesgar toda su gran personalidad y todo su carisma y todo lo que tenía para como que hablar de ovnis, pues, incluso salían los polivoces y le hacían burla de que andaba viendo ovnis y todo, ¿no? Oye, ¿y no te surgió la idea, la curiosidad de contactarlo para platicarle a Pedro Ferriz en persona esta experiencia? No, porque yo luego le tomé ya interés a lo de los ovnis una vez cuando vi yo que vinieron a un congreso, no me acuerdo si Acapulco. Sí, el congreso de 1977 de Acapulco. Que vino Heineck, y vino Jacques Vallée y varios así que eran científicos así. Antonio Rivera, sí, y que salieron precisamente con Pedro Ferriz. O sea, hizo transmisiones de esa de esa convención.
habló de eso, fue cuando tuve las primeras nociones de que pues, había quien lo veía eso como algo serio. Y en tiempo tu avistamiento fue alrededor de 1975 o 1975 y el Congreso fue en 77, ¿no? O sea Sí. que casi fueron simultáneos. Sí,